Amados pastores, Dios te bendiga, amados consiervos de las redes sociales que nos ven. Le damos la bienvenida a esta plataforma de Cosecha Intercontinental, donde disfrutamos cada miércoles y viernes enseñanza de las Sagradas Escrituras, siendo entrenados y renovados por la palabra escrita, la voz de Dios, para que nuestra vida sea de mejor fructificación dentro de la asignación que Cristo nos ha dado en la actividad de su reino, el cual le damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor. Y vamos a pedir al pastor Adrián Espinosa que nos traiga una palabra de oración para iniciar esta sesión de esta noche. Pastor Adrián, adelante. Amén, amén. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por la vida, la salud. Gracias porque nos da la oportunidad de seguir predicando tu reino, Señor. Gracias por la vida de Pastor Josué, Señor, que nos va a compartir tu palabra, Señor, en estos temas de asuntos de la economía del reino, Señor. Estos temas de tan trascendencia, Señor, para la vida de tu iglesia, Señor. Sigue usando más y más, Padre. Gracias también por lo que se están incorporando en las redes, Señor. Están en el Zoom, los que están presentes y también los que van a estar sumándose, Señor, en unos minutos también, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das de seguir orando los unos por los otros, de seguir animándonos, Señor, en esta tarea que tú nos has dejado de hacer la obra tuya, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a los pastores que se sigan agregando a través de esta red del Zoom. Gloria a Dios, verdaderamente en estos días miércoles estamos siendo renovados, edificados por una buena palabra. Y doy gracias a Dios por el ministerio del pastor José Luis Espinosa y los maestros, sus hijos que están acompañando en estos tiempos de bendición y de bienestar. Y dejamos con ustedes al pastor Josué Espinosa para que nos traiga la relación de este tema de esta noche. Adelante, pastor Josué, bienvenido. Muy buenas noches con todo, mi pastor Heredia desde la Argentina, y tenemos mi pastor Adrián, creo que está en el Callao, si que no me equivoco, y por ahí los que estén conectados, por ahí creo que escuché que había una sierva que se conectó creo desde México, México. México. Bueno, También está gloria a el Dios por pastor todos los que están León de Judá de conectados. México, también está. Amén, gloria a Dios. Agradecemos a los que están haciendo el esfuerzo de conectarse para continuar con estas enseñanzas. Vamos a hacer una introducción rapidísima para recordar qué es lo que hablamos la semana pasada. Hemos entrado en el último tema de este nivel. Estamos en la escuela que se llama Fieles Administradores. Y en Fieles Administradores lo que estamos aprendiendo es justamente comprender que la principal función que Dios ha delegado al hombre es que seamos administradores de todo lo que le pertenece al Señor. Una de las cosas que hemos explicado en esta escuela es que ya tenemos que comprender que no todo es nuestro. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el manejo de todas las cosas, aún financiera, es que creemos que todo lo que tenemos en la mano nos pertenece. Y ahí es donde viene el problema, porque como crees que es tuyo, entonces tú puedes hacer con lo que es tuyo lo que tú quieras, como tú piensas, como a ti te parezca, porque es tuyo. Pero cuando tú entiendes que es de Dios, cuando tú comprendes que nada es tuyo, que todo es de Dios, y que Dios, si bien cierto, lo ha puesto en tus manos, lo que Él está esperando, lo que Dios está esperando es que lo administremos de forma correcta, de forma como Él lo desea en su corazón. Entonces, qué importante es comprender este principio. Entonces, hemos llegado por diferentes temas, iniciamos con todo un sistema introductorio donde se explica por qué debemos explicar y enseñar el tema financiero, por qué es importante enseñar las finanzas. Solamente para recordar un punto, porque se vieron varios puntos, es importante porque la forma en que tú manejas las finanzas, entonces, ¿dónde se revela tu espiritualidad? Tu espiritualidad no se revela en el conocimiento bíblico. Tu espiritualidad no se revela en cómo oras o cuánto lees la Biblia.
tu espiritualidad también se revela cómo estás manejando tus finanzas. Entonces, la forma en que tú manejas tus finanzas es que estás revelando cuál es tu relación con Dios. Entonces, es importante comprender que cuando miramos desde esta perspectiva, todo nuestro sistema de manejo, de control, de cómo hemos venido llevando nuestra vida financiera va a tener un cambio radical. Después hemos visto las funciones de Dios, hemos visto que Dios es dueño de todo, que Él tiene el control, que Él es nuestro proveedor. Luego hemos visto las funciones nuestras. La Biblia dice que Dios quiere que seamos administradores, Dios quiere que seamos fieles. Hemos visto que una de las principales funciones del hombre es que Dios quiere y pide la fidelidad y Él espera nuestra fidelidad. Entonces, qué importante no solo ser buenos administradores, sino que seamos administradores fieles. Por eso que esta escuela se llama fieles administradores. Y vimos que en esa fidelidad Dios nos bendice. Dios bendice cuando somos fieles. Cuando usted hace lo que Dios espera en su voluntad que usted haga o lo que Él ha establecido para nuestras vidas, entonces Dios va a derramar bendiciones sobre nuestras vidas. Y hemos entrado al último tema de esta escuela, que es el trabajo. Me van a disculpar que yo estoy aquí con mi bebida caliente. Entonces, el trabajo. Vimos la semana pasada, hemos dado inicio a hablar sobre el trabajo de la semana pasada. ¿Y qué se vio en este tema del trabajo? Hemos hablado primero, lo primero que hemos hablado la semana pasada con respecto al trabajo, el primero que ha trabajado en esta tierra no es Adán. Algunos creen que el primero que trabajó fue Adán. No. Hemos establecido bíblicamente que el primero que trabajó en esta tierra es Dios mismo. Él fue el primero que trabajó, inclusive no solo trabajó, sino que la Biblia me dice que él instituyó el día del descanso. El descanso es un acto justo, es un acto de justicia para aquel que trabaja. El descanso no es aquel que está descansando y necesita descansar más. No, el descanso es un acto de justicia para aquel que trabaja. Y Dios, como fue muy trabajador, Él también en esa justicia, recuerden que Él es la justicia misma, entonces en esa acción de justicia también estableció un día de descanso porque Él trabajó. Y hemos leído, no vamos a leer los textos, ya lo hemos leído la semana pasada, de cómo Dios es el primero de trabajar. Entonces el trabajo representa y proviene de Dios. El trabajo no viene del pecado, el trabajo no viene de la consecuencia, no es un castigo, no es una maldición. Muchas veces hemos creído que el trabajo es una maldición o viene por el pecado, que muchas dicen, algunos dicen, ay, ¿por qué no vivimos en el Edén? Creemos que a veces tenemos una perspectiva equivocada creyendo que en Edén no se hacía nada. Entonces, y la Biblia dice en Génesis 2:15, pues que Dios puso a Adán en el Edén con un propósito, que lo labrase, había un trabajo físico y lo guardase. Entonces, hemos visto cómo Dios es el que instruye o instituye el trabajo, Dios mismo. El trabajo representa a Dios, el trabajo viene de Dios, más bien del enemigo viene la holgazanería, el no trabajar, el holgazán no viene de Dios, no proviene de Dios. Entonces, qué importante tener claro que el trabajo viene del reino de Dios, representa a Dios mismo. Entonces, hemos visto esos detalles y hemos explicado y hemos terminado el punto 2 del trabajo, donde se muestra cuál es el propósito del trabajo. Dios creó el trabajo para que nosotros seamos a través de ellos beneficiados. ¿Cómo nos beneficiamos? Hemos explicado que no solo el trabajo trae productividad. Mira, tú quieres que las cosas crezcan, se desarrollen, solo es a través del trabajo. Tú quieres un hogar fructífero, tú quieres un buen hogar. A veces miramos alrededor de nosotros, a través de los ministerios, hogares hermosos, y uno dice, ah, mira, qué hermoso, pero si nosotros viéramos cuánto trabajo hubo para lograr eso, todo está a la distancia del trabajo. Tú quieres un gran ministerio, vemos ministerios muy grandes en el mundo. ¿Y quién no sueña y anhela con un ministerio grande? Esos ministerios están a la distancia del trabajo. Dios ha puesto el trabajo como el mecanismo de desarrollo, como el mecanismo de crecimiento. A través del trabajo no solo logro, no solo obtengo logros, no solo obtengo resultados, no solo tengo beneficios, sino que el trabajo también me desarrolla, me potencia. Hablábamos cómo el trabajo me equipa, cómo el trabajo hace que mis capacidades se desarrollen humanamente. Hay un dicho que se usa mucho en el mundo que dice
¿cómo se llama? La práctica hace al maestro. Hay una frase que me gusta usar mucho, que inclusive está en el material, dice, mientras el carpintero edifica la casa, o sea, mientras un carpintero está haciendo una casa de madera, lógicamente, mientras el carpintero edifica la casa edifica al carpintero. El carpintero se va volviendo más diestro, se va volviendo más entrenado, se va volviendo más capaz, más rápido, más hábil. El trabajo tiene el objetivo de potenciarnos, de desarrollarnos. Entonces es ilógico que nosotros miremos como iglesia del Señor el trabajo como algo del mundo, como algo secular, como algo que no es de Dios. Hemos tenido un concepto equivocado acerca del trabajo. Entonces, estamos hoy estableciendo a través de la palabra y los principios de Dios, los principios del trabajo. Entonces, hasta ahí es la introducción y vamos a continuar la temática de esta noche. Entonces, vamos a ir a la parte 2 del trabajo y voy a compartir la pantalla. Estamos aquí, acomodarnos aquí para compartir la pantalla y comenzar. Entonces, ahora vamos a continuar con el punto 3 del trabajo. Este es el segundo día sobre el trabajo. Van a disculpar, pero como soy muy hablador, necesito hidratarme. Entonces, el tercer punto, ¿qué significa? Dios le dio al trabajo una importante perspectiva. Hemos visto dos puntos. Primero, Dios fue el primero en trabajar. Segundo, Dios permite el trabajo para desarrollarnos, para potenciarnos, para beneficiarnos. Y tres, Dios le dio al trabajo un aspecto importante. Entonces vamos a ver cuál es la perspectiva importante. Primero, el trabajo es necesario. Eso lo sabemos todos. Sabemos que si no trabajamos, no vamos a obtener muchas cosas, inclusive el sustento, ¿no? Porque la Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Luego vamos a analizar ese texto, vamos a analizarlo un poco desde una perspectiva más diferente para ir entendiendo este texto de una forma más profunda. Entonces, Dios estableció el trabajo como el medio principal para que suplamos nuestras necesidades. Entonces Dios nos ha dado la capacidad de poder suplir nuestras necesidades a través del trabajo. Por lo tanto, que el trabajo se convierte en algo necesario y espera que nosotros trabajemos. Dios mismo instituyó el trabajo. Quien dijo y quien en la palabra dice, 6 días trabajarás y uno descansarás, no fue un profeta, no fue un rey, no fue un patriarca, fue Jehová mismo. Jehová estableció que era necesario que el hombre trabajase. Dios mismo dijo, 6 días trabajarás y uno descansarás. Entonces, Dios estableció el trabajo es necesario. Entonces, es importante entender voy a mover esta, hay una franja negra. Entonces, en Éxodo 34:21 dice, 6 días trabajarás, esto lo está diciendo Jehová, más el séptimo día descansar. Esto se lo está diciendo a todo el pueblo de Israel, se lo está diciendo a todo su pueblo. Quien instruye el trabajo. Ahora, miren, recuerden que viene el éxodo, que viene los israelitas atravesando 40 años en el desierto. Por 40 años el Señor le alimentó el maná. Dios podía haber creado un sistema para que nunca le falte alimento. No era necesario. Si vemos que Dios por 40 años, la Biblia dice que no le faltó alimento, dice que aún el calzado y las ropas no se envejecieron, así dice la palabra. Dios les dio un acto milagroso, que las ropas y el calzado no se desgastaran después de 40 años. Es una cosa impresionante. Los que caminamos mucho sabemos cómo se desgasta un zapato. Yo he caminado en el desierto. Créame que yo he caminado en el desierto y en el calor del desierto los zapatos se han destapado. Yo he visto cómo los zapatos se han desbaratado por el calor de la arena. Entonces, es importante entender que Dios les proveyó a Israel por 40 años y Dios podía haber creado un sistema para que nunca necesiten trabajar. Entonces, pero Dios, conociendo la necesidad del hombre y que él, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y todo lo que Dios ha establecido para el hombre es para el beneficio mismo del hombre. Nunca Dios nos ha pedido algo para su beneficio.
Todo lo que Dios ha establecido es para beneficio del hombre, para el beneficio nuestro. Entonces Dios instruye y también instituye el trabajo. 6 días trabajarás, más el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces, el trabajo es necesario y el descanso es necesario. Ambas cosas es un kit, es un paquete. No puedo mirar uno sin dejar de mirar lo otro. Los dos van de la mano. 6 días trabajas y uno descansas, es lo que estableció Dios. Quiere decir que cada mañana, por ejemplo, hoy estamos miércoles, mañana mucho nos tocará ir al trabajo. Cada vez que vamos al trabajo, cada vez que usted se levanta al trabajo, usted no se puede levantar diciendo, ay, hoy día más, un día más de trabajo, ¿por qué? Ay, y te vas llorando, te vas arrastrando ahí, pidiendo suplicio y quejándote. No, más bien ahora cuando tú te levantas y dices, Señor, hoy día es un día para obedecer. Cuando estás yendo a trabajar, estás siendo obediente a lo que Dios mismo ha instituido a su pueblo. 6 días trabajarás y uno descansarás. Entonces sigamos. En segunda de Tesalonicenses, esto lo leímos la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de Pablo. En capítulo 3, versos 10 a 12, esto lo vimos, lo comentamos la semana pasada en las preguntas, y leímos este texto, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y quiero que entiendan esto. Mira, ¿qué significa no comer? Por favor, hagamos un análisis un poco más profundo. Esto no es solamente de llenarnos la barriga. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, la comida es necesaria para nuestra subsistencia. Tú puedes dejar de hacer muchas cosas, puedes dejar de ver televisión, puedes dejar de hacer una serie de actividades diarias, pero si se te restringe la comida o se te prohíbe la comida, se te está prácticamente condenando a la muerte. Nosotros no tenemos mucha resistencia para pasar muchos días sin comida. Por eso que algunas personas que han hecho inclusive 40 días de ayuno han salido muy debilitados, yo conozco varios casos que, bueno, Dios en su amor los ha guardado, pero otras personas han salido muy debilitadas porque cuando pasamos muchos días sin comer, nuestro cuerpo prácticamente comienza a morir. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Si nosotros parafraseáramos esta palabra, dice, si alguno no quiere trabajar, en pocas palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, no merece vivir, no merece continuar su vida, ha perdido su propósito. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha creado es para ser entes trabajadores. Por eso que cuando leíamos en Génesis capítulo 2, verso 15, Dios dice, y puso Jehová, y tomó Jehová a Adán, dice, y lo puso en el huerto del Edén para, o sea, le puso con un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Lo primero que Dios, la primera tarea que Dios le dio a Adán, no fue orar, no fue leer la Biblia, no fue cantar himnos, no fue adorar a Dios, alabar a Dios, no. Lo primero que Dios, la primera tarea que Dios le encargó a Adán fue el trabajo. El trabajo proviene de Dios. Y si alguien no quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, no merece continuar viviendo. No está diciendo que lo matemos, pero si tú le restringes la comida, prácticamente llega a ese mismo fin. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente cuando no trabajamos. La Biblia me dice que soy una persona desordenada, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, qué importante es entender que Dios ha establecido el trabajo como un medio necesario para suplir nuestras necesidades. Entonces, es importante comprender que debemos trabajar sosegadamente. ¿Qué significa trabajar sosegadamente? Es trabajar con calma, con quietud, sabiendo que es Dios el que me va a proveer, confiando en que Dios es nuestro proveedor. ¿Tengo que trabajar? Sí. ¿Tengo que esforzarme? Sí. Pero tengo que entender que finalmente la provisión viene del Señor. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado,
a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de fuera y no tengáis necesidad de nada. Cuando trabajo de la manera que Dios ha establecido, de la forma que Dios, trabajo con tranquilidad, trabajo honradamente, trabajo con mis manos, siendo productivo, dice la Biblia que y no tengáis necesidad de nada. Dios ha creado el trabajo como un medio para suplir nuestras necesidades y poder alcanzar nuestras bendiciones. El trabajo, a veces hemos creído que es un tema solo de orar, un tema solo de fe. Todo eso es necesario, hay que orar, hay que tener fe, claro que sí, pero Dios ha establecido el trabajo como ese mecanismo o como ese paso importante y necesario para poder alcanzar lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Algunos creen que Dios les va a alcanzar a través de una lotería. Yo he conocido a mucha gente que oran al Señor y que dicen, ojalá Dios me haga la bendición de una lotería, de un loto, no, sabes que es que, mira, si Dios te quisiera bendecir de esa forma milagrosa, Dios puede usar miles de formas, ni siquiera ese camino de la lotería. Pero sabes que Dios no ha escogido ninguno de esos medios. Tu bendición viene a través del trabajo. ¿Quieres ser bendecido? Tienes que levantarte a trabajar. Levántate a trabajar, levántate a producir y verás la mano de Dios y la bendición de Él a través de él. El que trabaja sosegadamente dejará inquietar a los hermanos. Recuerden que en el otro verso anterior, estos hermanos que no trabajaban nada, como tienen tiempo libre, entonces iban a molestaban, inquietaban y detraían de eso. Ahora, pero si tú eres un buen trabajador y trabajas sosegadamente, ¿qué es sosegadamente? Sabiendo que Dios es el que te provee, sabiendo que estás haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que finalmente es la bendición de Dios la que te sustenta, no es tu trabajo, sino es la bendición de Dios, pero yo debo trabajar porque es algo necesario, porque Dios lo ha instituido, porque Dios nos lo pide. Y en esa obediencia, y porque hemos entendido que el trabajo es un beneficio, porque me ayuda a desarrollar, me ayuda a crecer, me enseña a ser productivo. Entonces, todo cuando miro el trabajo desde esta perspectiva, entonces comienzo a mirar el trabajo, comienzo a valorar el trabajo, comienzo a forzarme en ello, pero siempre descansando en Dios, porque hemos enseñado en esta misma escuela que quien provee finalmente sobre nuestras vidas, sobre nuestras mesas, sobre nuestras familias es el Señor. Entonces tendrá un buen testimonio con los de afuera y no tendrá necesidad de nada. Entonces, qué importante cómo Dios ordena que debe conducirse una persona. Entonces, Dios ordena en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios, porque hay algunos que le encanta hablar de la gracia, que la gracia aquí, la gracia allá, y hay gente que tanto habla de la gracia que más parece que hablan de la desgracia que la gracia. Entonces han confundido y confunden el concepto de gracia y la Biblia deja muy en claro establecido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la importancia y la necesidad de trabajar. Entonces, en Deuteronomio 39 hay una promesa muy hermosa. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Quiere decir que Dios trae bendición sobre todo lo que hacemos. Cada trabajo que tú haces, cada cosa que tú haces, cuando tú lo haces con el corazón enfocado en las cosas de Dios, cuando entiendes que es bueno, que es de bendición. No, cuando tú no trabajas por necesidad, tú no trabajas porque eres ambicioso, tú no trabajas porque no confías en Dios, tú trabajas más bien porque confías en Dios, porque eres obediente a Dios, porque has entendido que es importante agradar a Dios, es importante ser obediente a Dios, es importante, Dios quiere enseñarnos a ser productivos, Dios nos ha dado capacidades productivas. Cuando entiendes todo eso, entonces Dios hará abundar en toda la obra de tus manos. Segundo, hemos visto que el trabajo es necesario. El segundo punto, el trabajo desarrolla el carácter. Entonces, ¿por qué es importante el trabajo? Porque también a través del trabajo nuestro carácter va siendo potenciado. En Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes. Entonces, ¿cómo yo me convierto en una persona diligente? Una persona que hace lo correcto, que es esforzada, que es puntual, que es comprometida, que es solícita. Una persona diligente, dice, la mano de los diligentes señoreará. Dios lo pondrá siempre sobre cabeza. Dios siempre bendecirá a la persona diligente. Mas la negligencia será tributaria. Una de las principales razones de trabajar es para desarrollar el carácter. ¿Qué carácter? Lógicamente es el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros.
Jesús era muy trabajador, no solo él fue carpintero, a tal grado que le decían a Jesús, este no es el carpintero, no le decían el hijo del carpintero, sino si nosotros leemos el texto, decían de Jesús que él era carpintero, que vamos a ver a Jesús trabajando, inclusive cuando estaba en el ministerio y sana a este hombre en el día de reposo. Jesús en Juan 5:17 dice, ¿cómo se llama? Mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ese texto lo leímos la semana pasada. Mientras el carpintero, esta es la frase que mencioné hace un rato, al inicio de esta enseñanza, mientras el carpintero edifica la casa también edifica al carpintero. Su destreza, su diligencia, todo, ¿no? Sus juicios son refinados. Entonces el trabajo es importante porque el trabajo moldea mi carácter, desarrolla todas mis habilidades que Dios ha puesto en nosotros, nuestros dones, nuestros talentos, son potenciados a través del trabajo. Entonces Dios ha establecido el trabajo como un medio del desarrollo personal, mi propio carácter, mis propias habilidades son desarrolladas. Un trabajo no es una mera tarea para ganar dinero. El problema es que hemos visto como el mundo lo ve. Vemos el trabajo, por eso le llamamos secular, porque creemos que solo es para ganar dinero, que es un tema materialista. Y no, el trabajo proviene de Dios, Dios lo ha establecido, Dios es el que lo ha instituido, Dios es el que lo pide, y es importante que nosotros entendamos y miremos desde la perspectiva de Dios. Es también un medio que Dios nos da para que tengamos un carácter a la imagen de Él. Entonces Dios forma nuestro carácter a través del trabajo. Donde uno aprende a ser puntual. No lo aprende en la iglesia, seamos honestos. En la iglesia no somos puntuales. A veces comenzamos los servicios diferentes horas porque esperamos que la gente llegue. No aprendemos a ser puntuales en la casa. El trabajo, la puntualidad, la responsabilidad, hay muchos elementos que se aprenden a través del trabajo. Por eso que el trabajo es un medio que Dios usa para moldear también mi carácter. Y es importante comprenderlo de esa manera. C, el trabajo es para el Señor. ¿Para quién trabajas? Tú no trabajas para ti. El gran problema que hemos visto es que hemos creído que el trabajo es un medio personal, egoísta, materialista. Por eso que le llamamos secular. Pero cuando tú entiendes que tú trabajas para el Señor, cuando tú mañana vayas al trabajo, tú no estás trabajando por ti, ni para ti, o porque quieres ser millonario, o porque no confías en Dios, o te falta fe. No, tú estás trabajando para el Señor. Entender esta perspectiva te pone en la línea correcta que Dios quiere que cada uno tengamos. Entonces veamos Colosenses 3 del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, si leyéramos los versos anteriores, versos 20, 20, 22, 21, y leyéramos, el Señor está hablando a los esposos, está hablando, el verso anterior está hablando a los esclavos, a los siervos, y termina, no está hablando de cosas de la iglesia, está hablando de cosas cotidianas, de las cosas de la vida diaria. No está, si tú lees los versos anteriores a este verso, el Señor, Pablo no está hablando de nada de las cosas de la iglesia eclesiástica, se está hablando de la vida diaria. Y termina con este texto diciendo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú sales a trabajar, tú no estás haciendo actividades ni para ti, ni para las personas, ni para el jefe, ni para el mundo. No, estás sirviendo al Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué importante es entender que todo lo que hacemos, hay mucha gente que cree que cuando está trabajando no está sirviendo. Hay mucha gente, yo como pastor he tenido que ministrar a mucha gente que llora y dice yo quiero servir a Dios porque cree que solo se sirve en un templo, que solo se sirve en una congregación. No, señores, no, señores, yo le sirvo a Dios en todo lo que yo hago, cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la empresa, donde Dios me ubique, donde Dios me ponga, donde Dios me permita estar o desarrollar algo, yo siempre estoy sirviendo a Cristo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, solo tiene un servicio, es porque a Cristo el Señor servicio. Entonces, todo lo que hago, ya no, mi perspectiva ya no soy yo, ya no son mis necesidades, no son mis sueños, no son mis intereses, no son mis deseos, no son mis problemas, no. Ahora lo que rodea a mí es el Señor. Entonces yo sirvo para el Señor, yo salgo a trabajar para el Señor, yo estoy sirviéndole al Señor. Entonces,
Qué importante es pararnos en la perspectiva correcta que la palabra me enfoca. Servimos al Señor. La Escritura revela que cuando trabajamos en verdad, estamos sirviendo al Señor con nuestro trabajo. Tú le sirves al Señor porque algunos somos tan religiosos. Ah, no, entonces yo llevo mi Biblia al trabajo, es que me pongo a orar. No, Señor, usted con su trabajo sirve a Dios. Leíamos el libro de José en Génesis, cuando la Biblia habla de José, cómo Jehová estaba con José, y en ninguna parte de la Biblia muestra a José orando o doblando rodillas, solo lo vemos en Daniel, pero no en José. José no me muestra que está orando, que está predicando la palabra, no, me dice que dice, y vio Potifar, dice, y vio Potifar, cuando llegamos a este texto, dice, y vio Potifar que Jehová estaba con José, porque todo lo que José hacía, la mano de Jehová lo decía. Entonces, el trabajo, ¿sabes qué da testimonio? Tu trabajo tiene que dar testimonio de quién eres. Hay veces yo siempre digo, hoy hay una iglesia que habla mucho, pero poco hace. Hay una iglesia que nos encanta hablar, los pastores, sin ofender a nadie, lógicamente, los que están presentes, ni los que nos están escuchando. No, nuestra intención no es ofender a nadie. Pero hay que entender que hay un mal en estos tiempos de la iglesia, que estamos más acostumbrados a decir cosas y poco hacer. La Biblia me enseña que debo hacer más y hablar menos. Mi testimonio debe ser la principal fuente de quién soy. Mi trabajo debe hablar quién soy. Mi forma de trabajar, si yo soy un hombre de Dios, la gente no me debe reconocer porque me pongo a levantar la mano, pongo mi música cristiana a todo volumen. No, Señor, porque cargo mi Biblia. No, Señor, tu trabajo debe decir y dar testimonio de quién es. Eso es lo que pasó a José. José fue bendecido porque su trabajo, por eso la Biblia dice, y que Potifar lo puso como señor de toda su casa y todas sus cosas y todos sus bienes. Entonces, qué importante es comprender que cuando yo sirvo al Señor, cuando yo trabajo para el Señor me bendice y me prospera. Considere la actitud que usted tiene con respecto al trabajo. Si puede ver a Jesús como su jefe, o sea, ya no mires a tu jefe, posiblemente una persona que no te cae bien, posiblemente un jefe abusador, que se aprovecha, injusto, bueno, yo no sé, para aquellos que trabajan y quién sabe tienen una perspectiva, digamos, no buena acerca de su jefe. La Biblia dice que cuando yo mañana vaya a trabajar, yo no debo mirar al jefe, debo mirar al Señor. Yo estoy sirviendo al Señor. No importa si el jefe me valora, si es justo, si me dan lo necesario, si me pagan lo justo. No, olvídate la paga, olvídate si te valoran y siempre tú estás sirviendo al Señor. Tú estás sirviendo al Señor. La pregunta es, si estás sirviendo al Señor, entonces, ¿cómo debería ser tu trabajo? Trataría de ser más fiel en lo que haces. Si miras a Jesús como tu jefe, ¿te esforzarías más de lo que estás haciendo hoy en día? La pregunta más importante que usted necesita hacerse cada día es, ¿para quién trabajo? ¿Para quién usted trabaja? ¿Usted trabaja para usted? ¿Usted trabaja por su necesidad? ¿Usted trabaja por sus ambiciones? ¿Por qué trabaja? ¿Porque está obligado a hacerlo? ¿Porque no tiene escapatoria? ¿Porque es una persona sin fe? Usted trabaja para Cristo, para Cristo, para Cristo, a Cristo el Señor servís. Nosotros tenemos solo un llamado, solo una función, un servicio, es a Cristo. Todo lo que hago, todo lo que hago es para Él, por Él y para Él. Entonces, Dios trabaja en nosotros para luego trabajar con nosotros. Qué importante, cuando Dios trabaja, moldea mi carácter, moldea mi vida, me convierto en un hombre trabajador. Entonces, Dios trabaja en nosotros. Lo que pasó a José, primero trabajó con él, su carácter. José pasó, lo llevó a la cárcel, pasó por un sinnúmero de penurias. Sus hermanos lo quieren matar. ¿Qué no pasó, José? Pero una vez que él estaba procesado, Dios le dijo, ahora sí, anda, ahora vas a poder cumplir con a cabalidad lo que tengo como propósito para ti. Y Dios lo pone en lugares de máxima honra, ¿no? Entonces, Dios trabaja en nosotros para luego trabajar con nosotros. Qué importante es esta perspectiva y cuál es el instrumento, cuál es uno de los mecanismos que Dios usa para moldear nuestro carácter, nuestra vida, es el trabajo. El trabajo es uno de los instrumentos que Dios usa para moldear nuestro carácter. Entonces, vamos a ver ahora el punto 4.
punto 4 es Dios tomó responsabilidades con respecto a nuestro trabajo. Ahora, con respecto, pues estamos hablando del trabajo. En el trabajo también hay responsabilidades de Dios y hay responsabilidades del hombre. Hemos visto el beneficio del trabajo, hemos visto que Dios ha instituido el trabajo, que el trabajo es necesario, que el trabajo moldea nuestro carácter, el trabajo es un medio de desarrollo. Hemos podido ver algunos elementos de por qué debemos trabajar y para qué debemos trabajar. Pero también vamos a ver ahora cuál es el papel de Dios dentro del trabajo. ¿Cuál es su papel dentro del trabajo? Entonces, ¿cuál es el papel de Dios? Primero, Dios nos da las habilidades para realizar nuestro trabajo. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en Éxodo 36:1, que por ejemplo, cuando Dios manda a preparar el tabernáculo, Dios dice, así pues, Bezaleel y a Joliab y todo hombre sabio de corazón, escuchen, era sabio de corazón, no era solo sabio de la inteligencia, sino era sabio de corazón, quiere decir un hombre prudente, temeroso de Dios, conocedor de las cosas de Dios, entonces sabio de corazón, a quien Jehová dio, ¿qué le dio? Sabiduría e inteligencia. Es importante que cuando Dios nunca nos manda a hacer una tarea en la ignorancia. Dios cuando nos pone a hacer tareas y nos manda a hacer trabajo es porque sabe que Dios nos ha dado las capacidades y las habilidades para poder hacer, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces Dios mandó, pero para mandar, primero les dio y les entregó y los capacitó y los dotó de habilidades y conocimiento. Entonces, la sabiduría y la inteligencia por viene de Dios. Entonces, Dios nos capacita para trabajar. Dios nos da las capacidades y las habilidades y las estrategias necesarias para poder desarrollar un trabajo efectivo. Debido a que Dios le ha dado a cada persona talentos y habilidades únicos, la Escritura no resalta una ocupación como la más importante que otra. O sea, en la Escritura bíblica no hay ocupaciones más importantes. Lógicamente podríamos teológicamente encontrar que, por ejemplo, muchos hombres de Dios fueron escogidos de actividades pastorales. Podemos ver a Jacob, podemos ver a Abraham mismo, podemos ver cómo se llama, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Entonces, podemos ver David, podemos ver, por ejemplo, hombres relacionados con el pastoreo, una labor, un trabajo que ellos hacían y cómo Dios, estas personas, por eso que hay una frase que se usa mucho en la iglesia, que Dios nunca escoge ni llama a los desocupados. Entonces, Dios siempre llama a gente ocupada, inclusive cuando llamó a los 12 apóstoles, no le dijo, oye, tú vente, tú que estás durmiendo, en vez que estés durmiendo, ven, sírveme. Dios nunca llamó a gente desocupada o a gente haragana. Es importante entender que el trabajo es fundamental para el reino, porque eso muestra mi carácter, eso me muestra mi esfuerzo, mi productividad, mi compromiso, que mis habilidades están potenciadas. Y eso dice el Señor, listo, yo necesito eso, vente para acá y tú serás de mucha bendición. Entonces, hay una gran variedad de trabajos descritos en la Biblia. Vamos a ver rapidito algunos trabajos. David fue un pastor, fue rey, tuvo estas tareas. Podemos leer en 1 Samuel 16:11 cómo Dios unge al rey David a través del profeta Samuel, ¿no? Para rey y él estaba en la labor de pastoreo. Ahí podemos ver en 1 Samuel 16:19 que David era pastor de ovejas. Entonces, esto es conocimiento general para entender de que la Biblia habla que hombres de Dios eran trabajadores, ¿no? Entonces, Daniel fue un trabajador gubernamental. Aquí Daniel es importante porque en Daniel tú no lo ves metido en una sinagoga, en un templo, en un tabernáculo, buscando a Dios. Él oraba, lógicamente, en su habitación, en medio de su trabajo, pero vamos a ver que su principal labor de Daniel fue trabajar en el gobierno y trabajó para emperadores malvados, para emperadores idólatras, y nunca Daniel fue considerado como un hombre que hizo un trabajo secular. Más bien, era un servidor de Dios, a tal grado que mucha gente le tenía cólera, envidia, por eso que Daniel pasó por el horno de fuego, pasó por el foso de los leones, entonces siempre buscaron matarlo. Entonces, Daniel era un hombre de Dios, nadie puede negar el llamado de Daniel, el ministerio de Daniel, y vamos a ver que no desarrolló en una actividad religiosa, vamos a verlo trabajando y en medio de su trabajo, Dios
bendijo a este hombre y lo usó poderosamente. Lo podemos ver ahí en el libro de Daniel, capítulo 2, del 47 al 48. Podemos ver cómo Dios levanta a Daniel como Señor y cómo lo engrandece a Daniel, un hombre trabajador. Entonces, y trabajaba para el reino y trabajó para reyes, emperadores malvados. Entonces, Nabucodonosor, ¿cómo se llama? Bueno, y otros emperadores más, ¿no? Lucas, por ejemplo, Dios llamó, cuando llama a Lucas como apóstol, él era médico y ahí podemos ver en Colosenses 4:14, cuando Lucas se está presentando, saluda a Lucas, el médico amado, y demás, ¿no? Entonces, Lucas era médico. Lidia, una mujer de Dios, una servidora con Pablo, una mujer que fue de mucha bendición. Vamos a ver que era una mujer que vendía ¿cómo se llama? Púrpura, que eran estas telas y estas, ¿cómo se llama? Implementos para las telas. Recuerden que Pablo, su labor era hacer carpas. Entonces, podemos ver todo lo que la Biblia habla, por ejemplo, de Lidia. Esto está en Hechos capítulo 16, verso 14. Pablo era un hacedor de tiendas, eso lo podemos encontrar en Hechos del 1 al 4. Entonces, cuando Pablo está haciendo, dice, en la parte final, dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿no? Entonces, él habla cómo se junta Pablo dice, salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Eran del mismo oficio y estaban trabajando juntos. ¿En qué? Pues el oficio de ellos era hacer tiempo. Pero aquí la Biblia me dice claramente, ha habido discusiones teológicas, que Pablo no trabajaba, que eso es mentira. No, la Biblia aquí dice con claridad que el apóstol Pablo era un hacedor de tiendas. Él hacía tiendas. Y bueno, y ahí podemos ver. Entonces, Pablo, un hombre trabajador. Jesús mismo, y hablemos de Jesús. Jesús fue carpintero. En Marcos 6:3, por ejemplo, dice, no es este el carpintero. No dice el hijo del carpintero, sino dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. A Jesús era conocido como carpintero. Así que Jesús mismo, como hijo de Dios, aprendió un oficio, era un joven trabajador. La Biblia me lo enfoca de esa manera, a tal grado que la gente ya reconocía el trabajo de Jesús, su oficio de Jesús. Por eso que dicen, no es este el carpintero, están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces Dios nos da habilidades, Él nos da todas las capacidades para poder hacerlo. Dios nos capacita, Dios no nos manda a trabajar sin habernos dotado de todas las habilidades y talentos y capacidades necesarias. Ahora, Dios también nos da el éxito. ¿Cuál es la otra función de Dios con respecto al trabajo? Es que el éxito de mi trabajo proviene de Dios. Entonces, en Génesis 39, esto es justamente el texto de José, más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Miren, el estar Jehová con José fue lo que produjo la prosperidad. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo. Este texto a mí me fascina mucho, me encanta, porque habla de cómo su amo vio. No dice que escuchó, no es que le contaron, no, él vio, fue testigo. El testimonio de José era, sus acciones eran muy fuertes. Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su casa. Entonces, por eso que luego lo bendice y lo pone al frente de toda su casa. José es un ejemplo de cómo Dios ayuda a una persona a tener éxito. Nosotros tenemos responsabilidades, pero debemos darnos cuenta de que Dios es quien nos dará el éxito. Cuando yo hago el trabajo conforme Dios lo espera. Acá no vemos a José llorando, renegando de Dios, renegando de su vida, queriéndose matar, como que sus hermanos lo venden, cómo termina siendo esclavo en una tierra lejana. No vemos a José, vemos trabajando, esforzado, sirviendo. Por eso que él comenzó a prosperar, por eso que lo vio su amo.
Entonces, qué importante, hay veces pasamos la vida quejándonos, llorando, reclamando nuestra pobreza, nuestra escasez, la situación. ¿Sabes qué? No, 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 no. Cuando aprendas a ser un hombre responsable, una mujer responsable, trabajadora, productiva, verás la mano de Dios en todo lo que tú haces. Dios controla los ascensos y avances laborales. En Salmos 75, del 6 al 7, dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Sabes qué? Dios o te humilla o te enaltece. Entonces, si yo hago las cosas de Dios, si yo soy fiel, yo administro, soy esforzado, soy diligente, estoy sirviendo a Dios con todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, yo sirvo a Dios. A mí me gusta enfocar esa palabra, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Entonces, yo siempre enseño. Uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, en las casas, las mujeres, hay veces que tienen que hacer los quehaceres, están relegando, se sienten las cenicientas, ¿no? Pobrecitas de ellas, de su vida. No todo el mundo disfruta y ellas ahí se quedan refregando los pisos, refregando las vajillas y llorando y sufriendo. Nadie le ayuda a estas pobres mujeres. ¿Cuántas cenicientas tenemos alrededor? Cuando tú entiendas que todo lo que haces es para el Señor y mañana cuando te toque limpiar la casa, entiendas que tú estás no haciéndolo para la gente porque estás obligada, porque van a decir que eres cochina, porque tu marido te va a llamar la atención. No, que tú lo haces para el Señor. Y que tú mañana cuando limpies y dices, Señor, esta es tu casa, acá está tu espíritu, se mueve tu presencia. ¿Cómo voy a estar en un ambiente sucio, desordenado? No, yo voy a arreglar esto para ti, Señor. Cuando estás cocinando, tú no estás cocinando para el marido, para ver si te halagan, no te halagan, si ven cuánto te esforzaste o no. Tú estás haciéndolo para el Señor y tú dices, voy a preparar esta comida, Señor. Quiero que este olor de esta comida, Señor, tú lo puedas disfrutar. Todo lo que hago es para ti. Entonces, ¿sabes qué? Nuestras vidas cambiarían radicalmente si aplicaríamos este principio en todo lo que hacemos. Pero ¿sabes qué pasa? Que no miramos de esa manera. Caminamos mirando nuestras cosas como si fueran cosas personales, fueran propias nuestras, basados en nuestras necesidades, en nuestras expectativas, en nuestros sueños, en nuestras aspiraciones, y no funciona así. Todo lo que hacemos es para el Señor. El Señor tiene control de nuestros ascensos, Él tiene control de nuestros avances. Aunque nos sorprenda mucho, las personas no son las que controlan quién ascenderá. Esto no funciona. Esto no es si te ve, si el jefe te ve o no te ve. Tú tienes que hacer que Dios te vea, que Dios te vea. Dios, yo estoy sirviendo para el Señor, yo sirvo para el Señor y quien me va a honrar, quien me va a levantar es el Señor. Es el Señor quien controla tu éxito y tus ascensos. Entonces, ahí acaba este tema. ¿Alguna pregunta? Dejamos abierto a las consultas. Gloria a Dios. Qué magnífica exposición. Gloria a Dios por estos magníficos puntos que nos están relatando en esta noche. Gloria a Dios. Así que vamos a abrir nuestras cámaras y vamos a participar en esta interrelación como consiervo del Señor para sacar provecho a lo que nos sigo compartiendo. Así que voy a invitar al pastor Richard. Pastor Richard, bienvenido, buenas noches. Gloria a Dios. Seguimos con el pastor Sevilla Jara. Gloria a Dios. Creo que todos se han ido a trabajar de una vez, pastor. Amén. A ver, Víctor Castañola. Buenas noches, Víctor, bienvenido. ¿Cómo está, Pastor Heredia? Buenas noches. ¿Cuál es tu apreciación, si tienes alguna pregunta, alguna apreciación de la exposición de esta noche? Bueno, primero agradecer al Señor por la enseñanza. Muchas veces yo he sentido, ¿no?, que yo dependo
del trabajo de mí mismo, ¿no? Y como hombre natural a veces pienso eso, ¿no? Pero entendí con la enseñanza de que si nosotros servimos y creemos en el Señor, Él es el que va a proveer siempre para nuestras necesidades, ¿no? Lo que sí hay que siempre depender de Él. Nuestra dependencia siempre tiene que estar en el Señor, ¿no? Y es cierto que Él nos da las fuerzas para poder trabajar, ¿no? Y el trabajo dignifica, ¿no? Y debemos trabajar para poder crecer, ¿no? Y no solamente en lo económico, ¿no? Sino que eso también va a ayudar a nuestra familia, a nuestro interés, ¿no? Cada día. Eh, entonces, es interesante, ¿no? Ver también lo que dijo el pastor, ¿no? Si el que trabaja va a comer de ese fruto, ¿verdad? El fruto de su trabajo, ¿no? Pero el que no trabaja, ¿no? El que es flojo, el que divaga, no va a encontrar riquezas, ¿no? Y como la broma que hizo ahorita, no nadie quiere contestar porque todos han ido a trabajar, ¿no? Y, es, es cierto, ¿no? Tenemos que trabajar para poder crecer y poder alcanzar nuestros sueños, ¿no? Pero siempre tomados de la mano del Señor, ¿no? Nosotros dependemos de Él, no de nuestras fuerzas, ¿no? Sino las fuerzas que Él nos da para poder cumplir con nuestro trabajo. Así que agradezco al Señor por la enseñanza, lo poco que he escuchado, porque entré un poco tarde, ¿no? Pero muy interesante. Gracias, pastor. Bendiciones. Hermana Rosa Rodríguez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos. Es un gozo de verdad participar, estar, escuchar, y gracias al pastor que dio la enseñanza, tremenda enseñanza, me encantó, y me encanta ver cómo el Señor llamó a gente ocupada. Yo no estoy de acuerdo con los desocupados. Y el trabajo dignifica al hombre. No hay cosa más bonita y más agradable que hacer un buen trabajo. Se siente el gozo, se siente la satisfacción de haber cumplido con lo que Dios quería que hiciéramos en ese día. Hoy fue un día bien difícil con el paciente que tenemos. Les pido oración por él y le pedimos nosotros paciencia porque es tan difícil ver a una persona en ese estado, y procura uno en todo lo posible hacerle la vida agradable, pero es muy difícil porque todo el tiempo vive alucinando y viendo cosas que no existen. Y eso es complicado y no es un trabajo que uno diga estoy satisfecho de hacerlo, porque solo se puede hacer lo que se puede humanamente. Pero bueno, cuando se trata de un trabajo físico, y generalmente trabajamos para personas que no conocen del Señor, pero la mejor manera de hablar de Dios, lo que decía el pastor, es lo que vean en nosotros, es el testimonio de lo que ven, no de lo que nosotros digamos. De jactarnos, ay, yo soy cristiano y yo soy cristiano y yo entregué mi vida al Señor y yo desde que entregué mi vida al Señor esto y lo otro. Claro que sí, debemos hablarlo como testimonio, pero no con arrogancia, no. Muchas veces me ha pasado que hablo tiempo con una persona y al final me dicen, ¿usted es cristiana? Le digo, ¿por qué?
Dice, porque no se encuentran personas así tan fácil. Y le digo, ¿qué sabe de ser cristiano? Entonces ya empieza la charla sobre las cosas de Dios. Pero lo primero que uno debe hacer es testificar con su vida, con su diario caminar. Y el Señor se encarga de exaltar a sus hijos. Dios es maravilloso y a mí me encanta que Dios escogió gente trabajadora. Y a veces me dicen, ¿no siente cansancio? Yo digo, no, me siento bien, pero, pero cuando uno lo hace para Dios, o sea, para Dios no es lo que decía el pastor, vivir de rodillas y creer que está alabando a Dios y que lo vean. No, es lo bonito para Dios, perdón, Él ve hasta las cosas mínimas, lo más pequeño, lo que nadie ve, Dios lo está viendo y Él recompensa y Él es un buen patrón y recompensa muy bien. Entonces, ¿por qué temer? Y si le servimos a los impíos, ese no es nuestro problema, porque a veces los cristianos tendemos a decir, estoy matándome, estoy dando mi trabajo a ese impío, no sé cuánto. Si no le gusta, retírese, si no es placentero, pero si le están pagando por un trabajo, debe cumplir con él y el Señor se encargará de la recompensa. Dios les bendiga. Gracias, Rosita. Dios bendiga, Rosita. Amén. Au. Pastor, quiero hacerle una pregunta, pastor. Si Dios provee el trabajo y el cristiano debe trabajar, ¿por qué hay muchos cristianos que no trabajan? Porque hay muchos cristianos que viven desordenadamente. Estoy citando el texto de Tesalonicenses. O Dice sea, que en el todo nuevo cristiano debe capítulo. tener trabajo, todo cristiano debe trabajar en sí mismo, todo cristiano Hay, debe hay que tener trabajo, entender, ¿no? claro, la esencia es que Dios manda a trabajar a todos. Ahora, siempre Dios ha trabajado y ha hecho llamados específicos. A excepción que hay un llamado específico, donde también Dios dice, deja todo lo que estás haciendo, ven y haz esta tarea específica. Si Dios te ha dado esa tarea específica, Dios nunca te va... ¿Qué pasa? Que nosotros hemos establecido, hay veces, reglas cristianas no son reglas generales. Hay que entender que hay llamados, cuando hablamos, de, por ejemplo, del llamado, hay veces hemos hecho reglas generales del llamado y no entendemos que muchos llamados son específicos. Entonces Dios, cuando habla con el hombre y habla con nosotros, Dios siempre nos va a hablar de manera específica y única. Lo que Dios me va a pedir a mí solo es a Josué Espinosa, no le va a pedir a nadie más eso, porque Dios nos trata en la singularidad de cada uno, en las capacidades de cada uno. Por eso que vemos, por ejemplo, en la parábola de los talentos, dice la Biblia que cuando Dios repartió, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y dice la Biblia, ahí dice cada uno según su capacidad. No siempre Dios da todo igual. Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene formas de trabajar, de hacer llamados. En la línea general de Dios para el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios tiene que trabajar. Ahora, a excepción que Dios te diga a ti, a través de un llamado específico de Dios, donde Dios ha sido claro y te dice, deja todo lo que estás haciendo, ponte a hacer esta función o ponte a hacer esto, y es Dios, finalmente Él es el Señor, Él es el soberano, nosotros estamos sujetos a las indicaciones de Dios. Pero si Dios no te ha dado ningún llamado específico a ese tema, tú estás llamado a trabajar. El principio para el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo trabajador. Por eso que el pueblo judío es bendecido.
porque ellos han aprendido mucho este principio. Se habla a veces mucho del judío, ¿no? Se habla que es una persona dura y cosas que se hablan a veces de forma criolla y de forma latina acerca del judío, pero una de las cosas que el judío es enseñado desde muy temprana edad es la importancia del trabajo y la productividad. Por eso que ellos son hoy día un pueblo, a pesar de que es un pueblo pequeñito, tienen apenas 11 millones de habitantes, nosotros tenemos 33, nosotros tenemos 3 veces más población, tenemos más de 10 veces o 15 veces el tamaño del país de Israel versus Perú, y ellos son una potencia actualmente, ¿no? Siendo pequeñitos, siendo poca población, porque ellos han aprendido este principio que está instituido en la palabra, la importancia del trabajo. Están muy calladitos. Y por eso dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Correcto. Hay Pastor Efraín Soto, palabras. buenas noches. Adelante con su participación, pastor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, bendiciones. Muy interesante lo que decía la hermana Rosa Rodríguez, el que no trabaja, pues no come, ¿no? Bueno, esta presentación me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Pastor Espinosa, por compartirla. Y también, bueno, Pastor Heredia, por ser el anfitrión de todo esto. Y pues gracias por permitirnos aquí participar. El tema del trabajo es algo importante que uno debe de tenerlo presente todo el tiempo, ¿no? Porque incluso en el Edén, en el jardín del Edén, Dios le dio una comisión de trabajo a Adán. O sea, no es cuestión de que porque vivimos en un mundo caído, el trabajo es un castigo. El trabajo cambió la connotación del Edén a el mundo después de la caída, ¿no? Por el pecado original. Y Dios dijo que, bueno, ahora nos costaría más obtener el producto de la tierra, pero no abolió el trabajo, no lo dijo como un castigo, sino simplemente como un esfuerzo adicional que a su vez trae bendición, que a su vez genera algo que nos ayuda a salir adelante, como por ejemplo dicen Colosenses 3, 23, 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, bueno, el trabajo tiene una connotación más allá del simple hecho físico. Dios nos provee y bueno, es parte de lo que también estoy aprendiendo ahora con esta enseñanza, que pues tengo que decir que qué lástima que nos la dio a esta hora el pastor, porque pues ahora no voy a ir a dormir, tengo que irme a trabajar ahora, no puedo seguir perdiendo tiempo. Debió haber sido en la mañana para poder aprovechar el día. Pero bueno, el tema es que el trabajo tiene una connotación espiritual, no nada más una connotación física de ir y hacer un esfuerzo con un objetivo específico de hacer dinero. El trabajo es para el alma lo que la comida es para el cuerpo, ¿no? Entre más y mejor trabajamos, entre más diligentes somos y entre más aprendemos y comprendemos que trabajamos para el Señor porque Él es el que nos dio esa comisión y nos la dio porque también nos dio los talentos, nos dio las habilidades, nos permite tener los conocimientos para hacer aquella actividad específica para la que fuimos llamados. Entonces eso nos lleva también a, como dice en Isaías 33:6, que dice, la sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos. Entonces todo esto va en función de algo que es espiritual y se hace en la realidad. Entonces el trabajo, yo comentaba de este punto la vez pasada, que el trabajo es como esa parte interesante de convertir lo que es invisible a hacerlo visible. Lo que está en el reino de Dios, hacerlo visible acá, hacerlo una realidad acá.
Es una forma de transformar lo que Dios nos da en el mundo espiritual para disfrutarlo en el mundo material, pero que al mismo tiempo nos lleva a entender que no es el trabajo para solamente subsistir o para acumular cosas, sino el trabajo es para dar frutos que sean bendición para los demás, porque fuimos creados con esa idea desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica, pues fuimos creados para eso, no para acumular por acumular. Entonces el trabajo siempre será de prosperidad. Yo digo que aquí han usado varias veces ya la expresión el trabajo dignifica. Yo lo pienso más en otra perspectiva, el trabajo prospera. Y el trabajo comprometido con esa visión de que le servimos al Señor, pues eso nos lleva a un nivel diferente. Y por lo tanto gozamos de hacer el trabajo y buscamos hacerlo con excelencia. Mientras pensamos que el trabajo es, esto está complicado, pues no pasamos de sufrir. Y bueno, pues como dice por ahí un eslogan, pare de sufrir, dele la espiritualidad al trabajo que nos lleva a ser dignos obreros del Señor, trabajando para Él, que así como Él dice, yo quiero que prosperes como prospera tu alma, pero eso implica trabajo. Y eso es parte de la mayordomía y creo que es una parte muy importante. El trabajo es la clave para convertir lo que es en el reino de los cielos a este mundo que nos toca vivir. Muchas gracias por permitirme hablar todas estas cosas. Gracias, Pastor Efraín. Gloria a Dios por su participación. Hermana Lidi Olivera. Bienvenida. Amén, amén. Amén, pastor. Bueno, aunque he llegado, buenas noches, aunque he llegado un poco tarde a la clase, he rescatado acerca de que el orden que Dios tiene, el orden que Dios ha establecido, y en esta semana particularmente me está hablando acerca del orden. Es más, desde el mes de abril, en un sueño, me dice, ordena tu casa. Y yo digo, no, Señor, todavía no me lleves. Y no sé cómo. Y no se trataba de que bueno, por su misericordia ha prolongado tiempo de vida, ordenarme, porque las bendiciones de Dios, Dios nos las entrega y muchas veces no lo vemos porque estamos andando en desorden, o sea, no ordenamos las prioridades y aparte de eso, hay veces somos malos administradores y todas estas cosas el Señor permite para que nos corrijamos, pues, ¿no? Por decir, las clases, estos seminarios nos están permitiendo para darnos una nueva oportunidad. ¿En qué hemos fallado? Ya, reivindicate, ¿no? Arrepiéntete de esto y hay algo nuevo para ti. Hay que voltear la página y renovar todo lo que fue, lo que hiciste en el pasado y que te fue mal. Bueno, eso es porque lo hiciste sin mi ayuda. Y ahora Dios ya con su palabra nos da la ayuda, nos da la estrategia, nos da los principios y el orden que debemos de tener y ahí entonces vemos el cambio porque ya viene una actitud diferente, una disposición diferente. Yo también estaba antes así, eh, un poco atolondrada porque estaba desordenada. Ahora estos principios que el Señor me está permitiendo conocerlo más a fondo y los estoy poniendo en práctica, estoy viendo que están dando frutos. Y eso me alegra, me regocijo porque el Señor nos está regalando una nueva oportunidad, ¿no? Para bendecir su nombre, para poder compartir la palabra y para poder ser de bendición también para los de nuestro entorno, ¿no? No solamente en nuestra casa, sino en la casa del Señor. Eso es agradezco al Señor. A mí me hubiera gustado un poquito más de tiempo, pero creo que la clase dura 1 hora nomás, ¿no? Amén, amén. Mm. Pastor Josué Espinosa. Como comentaba el pastor Efraín Soto, si el trabajo o sea, viene de Dios, el trabajo es espiritual, entonces hay un paradigma, ¿no? Que se metió dentro de la iglesia que nos ha separado de la parte del trabajo que nosotros decimos, ¿no? El trabajo es algo material o secular
y ya no lo visualizamos espiritual, y muchas veces eso nos conlleva que cuando nosotros nos relacionamos con el trabajo, con el empleador, donde estemos trabajando, pensamos que solamente trabajamos brindando nuestro esfuerzo y no vemos que aún trabajando donde quiera que estemos, trabajamos para el Señor. Trabajamos para el Señor y muchas veces porque no tenemos esa convicción que estamos aprendiendo acá, eso nos contrarresta tal vez para que nosotros también aprovechemos la bendición de parte de Dios, porque el paradigma mental que no es bíblico en nuestra mente nos contrarresta muchas veces para que disfrutemos el bienestar de lo que es verdaderamente el trabajo y nuestra relación con el trabajo a través de los principios bíblicos, ¿no? Como estamos aprendiendo en estos talleres, en esta exposiciones. Así es, mi pastor, así es, mi pastor. Quería agregar para poder, yo creo que lo que el siervo ha hablado ha sido tremendo, importantísimo. Y cómo es lo espiritual a cómo el trabajo materializa lo que Dios ya determinó en el ámbito espiritual, la parte de materializar las bendiciones espirituales que Dios ya soltó sobre nosotros, se hace a través del trabajo. Un ejemplo, una semilla, cuando usted planta una semilla, ¿usted qué hace? Usted preparó la tierra, la abonó, hay una tarea que usted hizo, pero usted pone la semilla y posiblemente la Biblia dice que inclusive si esa semilla no cae, no muere, no se seca, ahí hay un poder espiritual. Nosotros nos volvemos con Dios, nos unimos y nos volvemos, y Dios permite que participemos en esa acción productiva y creadora de Dios, que viene de Dios, todo esto, la productividad viene de Dios. Y yo pongo solo la semilla, porque no hacemos más, ponemos la semilla y solo cuidamos. Y comienza a operar la parte que Dios ha dado vida y a esa semilla, y vemos cómo esa semilla se desarrolla y crece, y nos volvemos nosotros con Dios, nos volvemos colaboradores de este acto creativo de la vida, de la productividad. Entonces, esto no es una sola mera tarea de ganar dinero. Hemos visto el trabajo de una perspectiva totalmente equivocada. Entonces, cuando miramos el trabajo como esa acción creadora, cómo Dios todo lo hace, Dios ha soltado bendiciones para tu hogar, hay palabras y promesas que Dios ha soltado sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestras casas. Pero si usted no trabaja en su matrimonio, si usted no hace un trabajo en su matrimonio, con su esposa, en su hogar, con sus hijos, esas bendiciones que Dios soltó, usted no las va a ver materializadas. El trabajo materializa, hace que las recibamos, todas las bendiciones que Dios ha soltado. Ya Dios soltó la palabra de bendición, ya está soltada la palabra, ya está soltada las bendiciones de Dios en el ámbito espiritual, sino que ahora requieren materializarse en nuestras vidas. Esto es solamente a través del trabajo. Por eso que los ministerios, hablábamos hace un rato, yo hablaba de los ministerios, podemos ver ministerios hermosos y tremendos en el, pero no miramos que atrás de ellos hay cuánto trabajo para lograr desarrollar. Esto no es un tema solo de suertes y solo de cosas, sino hay trabajo. Dios nos ha dado el trabajo como ese medio a la cual nosotros a través de ello alcanzamos todas las bendiciones que Dios ya declaró, ya decretó y ya soltó para nuestras vidas. Ahora necesitamos materializar todo eso. Y eso Dios estableció el trabajo como ese mecanismo para alcanzar todas estas bendiciones. Gloria a Dios. Pastor José Luis Espinosa, bienvenido. Dios te bendiga. Muy buenas noches, pastor Heredia. Realmente creo que cuando yo escucho a Josué, mi hijo, dar las enseñanzas, pues él es el mentor de este manual, ¿no? Y yo le decía ahora a él, porque me tocaba a mí la clase hoy, porque estamos cada miércoles, lo damos un miércoles los dos, yo, Marco y Josué. Entonces, pero yo creo que cuando vi que el programa estaba con Josué, le llamé, le dije, mira, hijo, tú continúa porque tú eres el mentor de este libro. Y importante, pastor, del trabajo,
Porque, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, yo estaba en la iglesia en la cual pastoreamos, en la cual somos fundadores, y Josué es pastor asistente de la iglesia Victoria en Cristo, en el distrito de Chorrillos, aquí en Lima. Recuerdo que vino un joven, y ya estamos terminando el culto, ya estamos saliendo, y se acerca y me dice, pastor, ¿usted me puede colaborar con algo? Me dice, claro, hijo, yo te colaboro. Hermana Lidia, tráigame la escoba y el recogedor. Mira, hija, estamos terminando nuestro servicio y te doy esta escoba y te doy este recogedor y bárreme todo el templo y te voy a dar una buena recompensa. ¿Sabe lo que me dijo? Mire, pastor, yo vine para que usted me dé, yo no vine para que usted me dé trabajo. Qué pena, qué pena, hijito, le dije, qué pena, porque aquí solo damos a los que trabajan, los que no trabajan no le damos nada. Molesto se fue, nunca más apareció por la iglesia. Pastor, es que se cree que las cosas, porque somos cristianos, porque somos pastores, porque tenemos una iglesia, porque tenemos un ministerio, porque Dios nos dio una profesión, una empresa, un negocio, una tienda, una bodega, la que sea, queremos que le tengamos que dar, ¿no? Es como la gente que en la calle que hoy, y eso es un grave error, pastor, que se ha ido creciendo, que en las calles, pastor, qué fácil es agarrar y estirar la mano. No, 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 eso es... Primeramente Dios dice que los hijos de Dios no mendigan pan. Me encontré la vez pasada con una señora que la veo siempre cuando salgo de la oficina donde soy el presidente de la región, salgo de mi oficina y me vengo para la casa a almorzar, cruzo por esa calle y la encuentro. Y ahí estaba justo en el semáforo y le digo, la señora se acerca y me estira la mano. Le digo, señora, mire, yo siempre le doy y le voy a volver a dar le voy a dar una propina, pero es importante que usted venga a Dios para que Él sea su padre, para que su padre no deje que usted pase hambre y tenga usted que mendigar aquí. No, me digo, yo soy cristiana evangélica. Lo dudo, hijita, porque la Biblia dice que los hijos de Dios no bendigan pan, sino que trabajan. Me quedo mirando así un poquito asustada, avergonzada tal vez. Bueno, eso lo vemos en cada esquina, y eso lo veo yo aquí en Perú, lo veo en las naciones que viajamos, nuestro ministerio, en la cual estamos como en 12 naciones, y estamos enseñando esto, pastor, y esto no se enseña. Yo estoy dando unas clases ahora aquí a un seminario sobre el crecimiento que es nuestro ministerio, y le decía a los alumnos, y le decía al director del seminario bíblico, le decía, pastor, sería bueno que en los estudios teológicos se den esta escuela de finanzas, porque no podemos mandar a nuestros pastores al campo a hacer la obra esperando el maná, mirando a qué hora que el Señor les envía, cuando todo lo que hacemos tiene que ser con trabajo. Ahora, no solamente la palabra trabajo, sino un buen trabajo, un trabajo que sea, por eso que dice que es para el Señor. No le podemos dar al Señor cualquier cosa. A Dios tenemos que darle lo mejor, no para los hombres, sino para Dios. Estos principios, pastor, si nosotros lo empezamos a ejecutar, lo empezamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, yo estoy seguro que veremos una generación diferente, más productiva y no tan consumista, porque el modelo del mundo es ser consumista. Usted ve, y termino con esto, estuve en República Dominicana y Josué también lo ha estado, en una avenida, no era una avenida, era en un barrio, en Pedro Bra, y más o menos de 15 cuadras. Y le dije yo al pastor de la iglesia Casa de Gloria, que es nuestro director de Migle, República Dominicana, y le digo, pastor, permítame ir despacio en su auto, y quiero que en estas 15 cuadras, quiero contar cuántas casas de loterías hay. Pastor, conté 23 casas de lotería. Y yo le dije al pastor Eliezer, le dije, pastor Eliezer, ¿por qué hay tantas casas de lotería?
Es negocio aquí la lotería, y se ríe y me dice, sí, me dice, porque si no, no hubieran tantas, si no fueran negocio, no hubiera tanto. La gente está esperando recibir algo sin trabajarlo, sin esfuerzo, y eso es muy lamentable, muy lamentable. Y yo no tengo nada con los españoles, pero lamentablemente fuimos conquistados por españoles. No le tengo nada, yo he estado en España y tengo muchos amigos españoles, pero lamentablemente nos vinieron lo peor de España a conquistarnos. Y en nuestro ADN latino, hispano, porque aquí estamos todos hispanos, corre esa sangre de no trabajar, sino solamente el juego de azar. ¿Quiénes trajeron el juego de azar? Los españoles. Nos trajeron la plaza de toros. No hay ciudad, pastor. Usted está en Argentina, ahí está la plaza de toros. Los que son de Colombia, ahí está la Plaza de Toro. Los que son de México, ahí está la Plaza de Toro. Los que son de Lima, ahí está la Plaza de Toro. ¿Qué más nos trajeron? Los hipódromos. Ah, no, que hablamos ahora de Argentina. Argentina, hermano, usted está en Argentina, Pastor Heredia, y tienen el mejor Mejor hipódromo. hipódromo de Sudamérica. El mejor hipódromo de Sudamérica, claro que sí. Las mejores carreras, los mejores campeonatos. Pastor, y eso es juego de azar. Así es. Pastor, las peleas de gallos. Todo eso nos trajo España. No nos trajo pico y pala. Nos trajo juegos de azar hasta el día de hoy. La lotería, ¿no? Y hoy por la parte moderna con el fútbol. Y cómo la gente mete su dinero porque está pensando que va a ganar algo sin esfuerzo, sin trabajo. Hoy necesitamos seguir insistiendo, perseverando, de que es un principio de Dios, que el que no trabaja, no coma. Gracias, Pastor Heredia. Invito a todos para el próximo miércoles, que estará Marco, estará compartiendo, continuamos, ya nos quedan solo 2 clases, Pastor Heredia. Creo que Josué terminó segunda clase sobre el trabajo, y nos quedan 2, en la cual yo voy a estar cerrando la última clase de este miércoles al próximo miércoles. Que Dios me los bendiga. Gracias por todos los que han estado. Gracias, Pastor Efraín, por esa posición suya, ¿verdad? Es importante. Gracias a mi hermana Rosa Rodríguez, que también sus aportes nos enriquecen lo que estamos haciendo aquí nosotros en Perú y en las naciones, porque damos muchas conferencias, damos sobre finanzas, damos a empresarios, damos a estudiantes universitarios, porque ellos tienen que saber que no porque tengo un título, ahora menos tengo que trabajar, porque el obrero sí tiene que trabajar, el hombre de a pie sí tiene que salir a trabajar, el agricultor tiene que salir al campo, el minero, el de la pesca. No, señor, el pastor, el empresario, el líder, el hombre de a pie, el hombre de un timón, el hombre de un funcionario, toda raza humana fue establecido. Todo hombre en todo el continente y en todo este mundo que Dios nos dio, la tierra, tenemos que trabajarla, porque Dios bendijo la tierra con todo. Esos minerales están debajo de la tierra, ese fruto está debajo de la tierra, esos peces están en el mar y no se han acabado. Ahí siguen los peces multiplicándose. Ahí siguen, como una vez pregunté, ¿por qué nosotros todo el tiempo comemos pollos? ¿Por qué? Somos 8.000 millones de habitantes y los 8.000 millones siguen comiendo pollo. ¿Por qué no se ha acabado el pollo? ¿Saben por qué? Porque los pollos son multiplicadores. Porque los pollos se multiplican y al multiplicarse siempre habrá ese recurso. Lo mismo, si queremos nosotros ser prósperos, bendecidos, tenemos que ser productivos, tenemos que ser multiplicadores y tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Yo agradezco a Dios por mis 6 muchachos que están apoyándonos, que trabajo con ellos, son profesionales, pero son buenos trabajadores. Y queremos que ese legado siga con mis nietos y siga con nuestras generaciones. Esa es la promesa de Dios. Te bendeciré, bendeciré a tus hijos y a los hijos de tus hijos los bendeciré. La bendición está dada, ahora hay que trabajarla,
hay que materializarla para la gloria de Dios. Porque todo lo que Dios nos da, Él es dueño y es todo para Él. Porque el día que Dios nos llame, nadie se lleva nada. Nadie nos llevamos nada. Desnudo hemos venido, desnudo nos vamos. Pero sí podemos dejar un legado a nuestras generaciones. Muchas gracias, Pastor Heredia. Un abrazo para todos ustedes. Gracias porque nos acompañan cada miércoles y los esperamos el próximo miércoles también en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Heredia. Amén, gloria a Dios. Voy a invitar al pastor Adrián Espinosa que traiga una palabra de oración. Si tiene un comentario para cerrar y gloria a Dios. Ok. Estamos requete bendecidos de aquí. Vamos a salir a compartir estas buenas, ¿no? Estas pruebas que está trayendo al Señor, ¿no? Porque ya podemos tener el conocimiento de Dios, ¿no? Dice la palabra que mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento, ¿no? Y lo que le ha faltado a la iglesia, al menos en el Perú, la iglesia evangélica tiene más de 100 años, ¿no? La Asamblea de Dios acaba de celebrar los 104 años, y lo que le ha faltado a la iglesia, pues, ha sido este tema, ¿no? Este tema del dinero, porque lo han mal interpretado. El concepto de la iglesia en cuanto al dinero dice que el dinero es del diablo, ¿no? El dinero es del diablo. Y que dice que el dinero, la Biblia dice que el amor al dinero, ¿no? Es la raíz de todos los males, ¿no? No dice el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, yo creo que ya estamos ya casi en la penúltima clase, ¿no? Faltan 2 clases. Y yo creo que esta impartición, más que una información que hemos recibido, va a ser de mucha bendición. Educar al pueblo, ¿no? Instruir al pueblo, entrenar al pueblo en esta área, ¿no? Porque yo le llamo la verdadera guerra espiritual, ¿no? Porque hay que luchar con fortalezas, ¿no? Es fácil que se convierta el drogadicto, ¿no? Es fácil que se convierta una persona con pecados, con vicios, pero educar a un religioso ya es otro precio, ¿no? Entonces, pero aquí vemos cómo el tema del trabajo, la oración, son sinónimos, ¿no? Es uno, van relacionados. No caemos al dualismo, ¿no? Porque hay pastores que dicen, yo estoy a tiempo completo. Y yo le digo, ¿qué? Yo estoy a tiempo incompleto. Desde que yo me convertí, yo le digo al Señor, a tiempo completo, ¿no? Las 24 horas, ¿no? Y algunos están con ese dualismo, ¿no? A tiempo, a medio tiempo, ¿no? Ese concepto no es bíblico, ese concepto es filosófico, es griego. Ese es el gnosticismo. Y todo ismo, el demonismo, y se va al abismo, no está en la Biblia, ¿no? Pero está en la mente de la iglesia, ¿no? Está en la mente de los evangélicos, y eso hay que erradicarlo con la palabra de Dios. Por eso dice Oseas, ¿no? Oseas, ¿no? Oseas, ¿no? El profeta Pituco dice que por la falta, mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Y esa falta en la iglesia, pues ha sido el tema financiero, ¿no? Como siempre digo, tenemos una iglesia salva, pero pobre. Una iglesia sana, pero pobre. Una iglesia liberada, todo, pero pobre, ¿no? Entonces, es una situación en la que hay mucho prejuicio a ello, ¿no? Mucho prejuicio. En la mañana conversaba con el pastor Efraín Soto de Canadá, mi mentor. Tengo el privilegio de tener un mentor desde tan lejos.
Y entonces conversábamos de este tema, ¿no? De la economía de Dios y cómo hace falta educar a la iglesia en esta área, ¿no? Y educar no es un solo tema, ¿no? En un año, esto se necesita unos 5 años para romper porque es un hábitat, es una costumbre. Y derribar esa fortaleza, pues no es con un curso, ¿no? Es todo un proceso mental, educativo. Y para eso se tiene que usar no digo la pedagogía porque no estamos con niños, aunque sí hay niños espirituales en la iglesia, la pedagogía, ¿no? Aplicar la pedagogía para una educación liberadora, ¿no? Una educación que haya libertadores financieros. Y eso comienza pues por el liderazgo, ¿no? Y lo otro que el trabajo que tenemos es de alto nivel, ¿no? Según Génesis 1:28, ahí tenemos el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento, ¿no? El mandato cultural que el Señor nos da en Génesis de producir, ¿no? De ensanchar la tierra, de gobernar. Entonces, tenemos este gran privilegio de ser administradores de la creación de Dios. Miren, somos administradores de la creación de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La traducción está mal ahí de nueva criatura, ¿no? Criatura, somos nueva creación, no somos bebitos, ¿no? No somos criaturas. La traducción correcta es nueva creación. Entonces, somos una nueva creación y tenemos la mente de Cristo y somos mayordomos de esta creación. Y como decía Lutero, tanto el monje como el barredor de la calle, ambos sirven a Dios. No que el llamado de Dios, que el pastor en el templo tiene el servicio más alto y el que está en el trabajo secular es menos. No, no. Eso no es, eso es del diablo, eso es dualismo. Nosotros creemos en un solo llamado, ¿no? La vocación de Dios, ¿no? La vocación de Dios es uno, no es que para Dios 50% y para el mundo 50%. No, no, eso no es bíblico. Entonces, se necesita trabajar mucho, mucho, porque en la Biblia, sabemos que la Biblia está en un pensamiento hebreo-griego, pero en la Septuaginta se nos traduce en el griego y se los comenta en latín y se los pasa en el español. Entonces, un teléfono malogrado. ¿Cómo explico la Biblia yo con tanto cortocircuito? Es por fe, por la gracia de Dios. ¿No? Entonces, hay que trabajar mucho en la educación teológica, en la educación de la iglesia, entrenar a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia está mucho entretenimiento, hermano, mucho entretenimiento. Por donde vaya, pastor, un mensaje a la conciencia. La iglesia está en la pachanga, está en toda la festividad. Para la palabra no hay tiempo. Y es una pena, ¿no? Es una pena que no haya lugar a la palabra, a la enseñanza de la escritura. Y de verdad que necesitamos esta dependencia de Dios y poder tener una libertad completa, pues, ¿no? Porque como decía un pastor, yo no trabajo, decía, yo me divierto, decía, ¿no? Porque la palabra trabajo tiene un lenguaje de que te trabas y estás abajo, ¿no? Pero si usamos un buen lenguaje, ahora que se usa la neurolingüística, que para mí el servir a Dios, ¿no? Si hablamos del servicio a Dios, ¿no es cierto? Vamos a ver que el trabajo se va a convertir en felicidad, ¿no? Porque hoy en día está de moda, ¿no? Tú ves a los niños, estoy aburrido. Por donde vayas vas a escuchar a los niños, papá, estoy aburrido, ¿no? Papá, estoy aburrido, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar esa mentalidad, ¿no es cierto? De ser consumistas, como decía el pastor José Luis, a ser productores. Somos un país burocrático, un país donde no se produce nada, no se produce. Estamos por la pura misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo pasar a la productividad? Y eso es lo que la Biblia nos habla de talentos, ¿no? Y los talentos nos van a producir dinero. Entonces, el servicio, el ministerio de gracia recibe y te da de gracia. Pero Dios nos ha dado talentos
Y cada persona tiene 14 vocaciones, 14 talentos. Hay un león dormido en nosotros que este curso ha despertado. Al menos a mí me ha despertado empresarial, ¿no? Y ya estoy formando la empresa, ¿no? Porque de ahí viene la palabra emprendedor, ¿no? De acá vamos a salir emprendedores del reino de Dios para la gloria de Dios, ¿no? Para levantar la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de entrenamiento bíblico, Señor, de saber, Señor, de ser administradores tu gracia, Señor, de la creación, que ahora tenemos la mente de Cristo, Señor. Ahora hemos nacido de nuevo, tenemos la simiente divina, tenemos vida, la vida de Dios. Estamos llenos de tu Espíritu Santo. Estamos, Señor, llenos de creatividad, llenos de innovación, Señor, para producir, como dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Señor, para producir, como dice Génesis 1:28, tú lo viste el primer mandamiento, Señor, de prosperar, de avanzar, Señor, de progresar. Y Señor, gracias, porque somos tu iglesia, en la cual tú nos has puesto aquí para hacer la luz, para hacer la sal, Señor. Usa nuestras vidas en estos tiempos, Señor, de crisis, Padre, para levantar a tu iglesia con tu poder y con tu palabra, Señor, en este tema de la finanza, Señor. Podamos ser ejemplos, podamos demostrar al pueblo de Dios, Señor, que tu palabra, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Pastor José Luis, por la vida de Josué, de Marcos, por todo este tiempo que estamos teniendo de entrenamiento, Señor, financiero, para romper, derribar toda fortaleza, Señor, que el enemigo, Señor, del infierno. Y sabemos que tu plan es perfecto, Señor, y que tú has creado, Señor, para que nosotros podamos gobernar y reinar esta tierra, Señor, y así poderte alabar y glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, pastores, que tengan buenas noches, bendiciones, gracias Amén. por estar aquí esta noche. Buenas noches Gracias, a pastor todos. Efraín, bendiciones, gracias, pastor José Luis. Gracias, pastor Heredia. Que estén Gracias, bien. pastor Josué, Dios te bendiga. Nos vemos, Bendiciones, bendiciones para todos. Nos vemos el Dios les próximo bendiga. miércoles. Amén, Bendiciones Hasta a pronto. todos. Hasta luego, hermana Lili, bendiciones. Bendiciones. Gloria a Dios. Pues, hermana Rosa, usted no está ganando a todos, hermana Rosa. ¿Perdón? Usted no está ganando a todos, usted tiene como más de 10 talentos, hermano, más de 10 producciones. Mire lo que estoy haciendo. A ver. Usted ya está, usted no deja de trabajar, ¿ah? Escuchando, está trabajando ahí, a ver qué ha hecho ahora. No, yo estaba escuchando y trabajando, estoy estrenando esta maquinita. Gloria a A ver, Dios. mírela. ¿La ve? No. A ver. Ahí está, ahora sí. Está bien, ¿ah? Y ahí va, uno le va dando manivela y teje los gorros redondos, no quedan con costura. Amén, gloria a Dios. Es la primera vez que la estoy usando. Eso, qué bien, qué buena bendición. Sí, tuve que esta tarde mirar todo el proceso de cómo se enhebra, cómo trabaja y estoy contenta. Amén, gracias, Dios bendiga. Nos estamos Amén. viendo, bendiciones, buenas noches, Pero felicidades. necesito urgente aprender la computer. Sí. Vamos a darnos tiempo para practicar. Bendiciones.